Javier Poza en Fórmula. Ya estamos de regreso, 10:44, así le anuncia el reloj de este estudio, y como le comentaba al inicio del programa, pues hoy tengo la oportunidad de conversar, de abrir la conversación con Cristian Ferrer, con Gonzalo Vega Jr. y con Emanuel Orenday, que están aquí para hablarnos de esta obra de teatro que se va a estrenar el próximo 11 de enero en el Lucerna, ahí en el Teatro Milán, ¿cierto? Así es. Bienvenidos los tres. Gracias. Muchas Gracias. saludarlos. ¿Cómo están? ¿Bien? Pues de maravilla, muy contentos ya por fin de poder estrenar esta obra. El cielo de los presos. Sí. Una obra que bien se pudo haber estrenado en octubre, digamos que hubiese sido una fecha importante, sí, claro, para estrenarse en octubre. ¿Había la intención de estrenarla en el octubre pasado y los tiempos no se dieron, o es un asunto que en realidad no importa? Hasta donde yo sé, esta obra, nosotros íbamos a empezar a ensayar en agosto del siguiente año, y por razones... Para estrenarse en octubre. Para estrenar en octubre. Y bueno, se nos dio la oportunidad, se nos concedió el espacio para estrenarlo ahora en el Lucerna. Y pues bueno, pues dijimos, aprovechamos la oportunidad. Yo creo que pues eso no hace una gran diferencia, ¿no? Yo creo que mínimo. Poder contar la historia en cualquier en cualquier mes pues es muy importante. Y estamos diciendo que hubiese sido una obra que se hubiese estrenado bien para octubre, porque habla precisamente del 2 de octubre del 68, sí, o sea, claro, se sitúa justo en ese día, ¿no? La obra transcurre en ese momento, en ese día, después de este terrible suceso, ¿no? Exactamente, pues sí, la obra relata pues la historia de 3 presos que justamente estuvieron en Tlatelolco el 2 de octubre en 1968, y qué fue lo que pasó después. Se ha hablado mucho de lo que pasó en ese día, pero se ha hablado muy pocas veces de lo que sucedió después, ¿no? De estos tantos que, bueno, fueron víctimas colaterales de este genocidio por parte del gobierno, y que desafortunadamente pues muchos de ellos terminaron en la cárcel. Entonces básicamente un poco de eso habla la obra. Pero tengo entendido, Gonzalo, que no nada más habla de lo que sucedió el 2 de octubre, sino que digamos que la fecha, lo que sucedió, es el motivo también para plantear otro tipo de situaciones que tienen que ver con cualquier persona, con cualquier ser humano, ¿no? Sí, claro, la obra toda se lleva a cabo en una celda, en una prisión, y todos los personajes son distintos. Entonces te habla de distintos rangos sociales entre ellos, distintas personalidades, todos vienen de lugares distintos, todos tienen distintos motivos para entrar al movimiento, y también están los soldados, que son muy importantes, que es un general y un soldado, que son los que entran, los que los meten, los que los torturan, golpean. Entonces hay este choque de personalidades y de que, pues aunque no se conozcan entre ellos dentro de la celda, acaban generando cierta amistad o cierta rivalidad, hasta yo creo que cierto cariño o amor entre ellos en esas 2 horas o 3 horas que pasen en la celda. Emanuel, es una obra al fin y al cabo como de ideales también, ¿no? Claro, yo creo que es una obra bien interesante y bien importante. Si yo no estuviera en la obra, simplemente el tema del 68 y Tlatelolco ya te remonta a otra época y te remonta a un suceso bastante fuerte que fue acá en México. Esa es la premisa sobre Tlatelolco, sobre lo que pasó días después, como bien lo dijo Cristian. Y yo creo que es bien interesante que ya sea en octubre, ahora en enero o en cualquier otra fecha, pues la gente sepa de esto, y más que sepa de esto que sucedió en el 68 en Tlatelolco, pues bueno, se sume con nosotros a esta aventura, a este grito, a pues sí, por así decirlo, a este grito que es esta obra que hacemos nosotros, que finalmente es un hecho que sucedió hace 50 años y es muy triste, pero estamos igual, Jorge. Javier, perdón, no te preocupes, exactamente lo mismo. Hasta mi mamá nos confunde. No es un clásico, es un clásico. Qué bueno que eres el primero del año, digámoslo así. Para mí sí, eres un clasicazo. Oye, me imagino que ustedes tuvieron que meterse mucho en la historia del 68, porque son muy... ¿Cuántos años tienes, Cristian? 21. ¿Tú? 22. ¿Tú? 31. Bueno, también, ¿no? O sea, muy sí, jóvenes, ¿no? Tuvieron que leer, me imagino, sí, vieron alguna película. Mauricio Bañueles, que es el escritor y director de esta obra, sí nos dio muchísimo material, nos dio muchísimas herramientas para que nosotros pudiéramos crear estos personajes. Estuvimos, bueno, relativamente el poco tiempo que estuvimos ensayando, se nos concedió muchísimo material. Y fue vital para nosotros tener ese material, porque nos dimos cuenta de lo que quería contar Mauricio. Esta obra no es una obra panfletaria.
No es una obra en donde señalamos a los buenos y los malos, y más bien nos interesaba más bien abordar una escala de grises que nos parecía mucho más interesante, porque sí, claro, sabemos que los estudiantes fueron quienes sufrieron este daño, pero muy pocas veces hablamos de estos militares, que también fueron víctimas. Porque a ellos les dispararon, ¿no? Y ellos por eso mataron a tantos estudiantes. Un tema muy complejo. Muy controversial también, además polémico. Aparte. Y entonces poner a buenos y malos, pues, nos parecía que no era la forma indicada de llevar pues esta obra. Se nos dio, te digo, muchísimo material para que nosotros pudiéramos abordar estos personajes, y después debatíamos después de cada ensayo para ver qué funcionaba y qué no funcionaba para esta historia. Me imagino que eso fue parte de lo que te convenció a sumarte a esta obra de teatro, porque tengo entendido que ya te habían buscado para otras obras de teatro y no te habías querido subir al barco de la tabla. Se cotiza. Se cotizaba. Hace bien, ¿no? Hace bien. Pues, así tiene que ser, ¿no? Pues mira, como tú sabes, muchas de las películas que yo hago, si bien no tienen una denuncia, pues sí quiero que permanezca esa conciencia, porque creo que es mucho de lo que adolece nuestro México, ¿no? De conciencia y de sensibilidad, ¿no? O sea, pasa lo que pasa en Francia, matan a uno y todo el mundo se pone mal, pero aquí matan a 10,000 y la gente dice, bueno, pues algo habrán hecho. Espérate. Estamos acostumbrando. Y eso es a mí lo que me aterra, ¿no? Que de pronto también la violencia en los medios se ha vuelto algo muy natural, incluso la venden como si nada. O sea, al niño le tapamos los ojos para que no vea el desnudo que sucede en la película o en la obra de teatro pero lo dejamos ver 3 o 4 horas de violencia que ni siquiera tiene justificación. Entonces, cuando aparece este texto en mis manos, pues dije, claro, es importante contar esta historia, porque también nos planteamos qué tan diferente fue el 68 y qué tan diferente es ahora este 2017. ¿Y ustedes como jóvenes le encuentran diferencias? Pues yo veo un país en decadencia, la verdad. Sí. Yo veo un país en decadencia. Yo leía en un libro que decían que México en el 68 era el blanco perfecto para muchos perseguidos políticos argentinos, uruguayos, guatemaltecos, y vinieron a refugiarse aquí a México. ¿Cuál fue la gran diferencia? México también una dictadura, pero como vieron que se venían a refugiar aquí, decían, claro, no podemos dar una mala impresión, entonces mejor vamos a desaparecer la evidencia y vamos a quedar como los buenos de la historia. Y es por eso que hoy por hoy el gobierno mexicano es experto en desaparecer evidencias. Gonzalo, ¿tu papel? ¿Cuál es tu papel en esta obra de teatro? Mi papel es un estudiante. No te puedo contar mucho porque hay muchas cosas ahí que te echarían a perder la obra, pero digamos que por arribita es un estudiante completamente comprometido con el movimiento. Es el más metido en el movimiento. El movimiento es su vida, es su razón para vivir. Por nada traicionaría al movimiento. Es un poco terco, un poco sordo. Él está muy seguro de sus ideas, de sus ideales, y no está muy dispuesto a escuchar lo que le digan los demás. Y al mismo tiempo es muy leal. Y creo que él es bueno por dentro. Tiene algo ahí un poco como de héroe, como de proteger a los demás, de salvar. Pero te digo, esa misma valentía lo puede llevar a cometer un error, y por no escuchar y por ponerse terco puede acabar. ¿Ustedes tres están en la celda? Es que no te puedo decir. Sí. Ustedes tres están en situación, digamos también, así. Sí, no hemos hablado del elenco. Está también Tatiana del Real, está Aaron Valderi, está Alfredo Gatica, está Héctor Coxifakis y Jorge de los Reyes. O sea, son diferentes situaciones. Pues no, realmente los que estamos dentro de la celda es Gonzalo, Aaron Valderi y un servidor, que somos, 3 presos que venimos de distintos lugares. Entiendo. Y acá el señor, pues es un soldado. Un soldado. Entonces, pues sí, hay unos roles muy interesantes. Oiga, no va a haber preestreno. El 11 arranca la obra tal cual, ¿verdad? Arranca la temporada de la obra tal cual. No hay preestreno. Así es. No hay preestreno. ¿Y tienen fecha limitada? Por la agenda del Teatro Milán, te podría decir que sí, ¿no? Pues, se supone que estamos hasta abril. Hasta el 26 de abril, creo. 26 de abril. Estamos hasta el 26 de abril. Desde 11 hasta el 26, los miércoles, ¿no? Todos los miércoles 8:30. Exacto. 8:30 de la noche. Sí, y estamos muy contentos. Ojalá la gente pueda ir. Porque lo que yo pienso del arte es que tanto el cine como la música, como el teatro, como lo que sea, es un reflejo de lo que eres.
y aparte una de las razones de por qué sigue el arte es porque sublima dolores y busca las curas. Entonces es importante que nos vayamos a ver pues reflejados, aparte de que es una obra muy bien dirigida, porque Mauricio está haciendo un gran trabajo, hay un gran elenco, y crean que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con todo el corazón y cariño del mundo, Como y se hace vamos en a dar teatro, el, ¿no? el No hay otra forma de 1000%. hacer el teatro aquí en México, Sí. además, ¿no? No nada más en todo el mundo, sino en México en específico. Pues se sí, hace así. de hecho somos bien intensitos, entonces Sí, Cristian, lo échale sé, ganas. lo sé. Sí. Oigan, les deseo todo el éxito del mundo. de Gracias. verdad, que lleguen Muchas muchos gracias. caballos y Gracias. dejen mucho estiércol ahí en el estreno y que sea una temporada exitosa. de Muchos verdad. ciercos, gracias. Que sea una temporada exitosa. No, pues a Así ti será. gracias por Ojalá. venir a este programa, y además agradecerte porque siempre le estás dando difusión a cosas bien interesantes. ¿Cómo no Entonces, hacerlo? Si sí. hay tantas. Gracias. Hay tantas, Sí. de verdad. Gracias. Los esperamos a Emanuel. partir del 11 de enero, todos los miércoles 8:30 en el Foro Lucerna, El Cielo de los Presos. Emanuel Orenday, gracias. Gracias, señor. Gonzalo, qué gusto verte. Igual. Saludos en Mucho casa. gusto, claro por que sí. favor, con cariño. Claro que sí, muchas Cristian, gracias. Qué gusto verte. Igualmente. Hablaremos del siempre- cine ya con otra. Por favor, con otra sí, ocasión, ya con el más año que calma, viene. porque sé que por tienes favor. ahí varias Sí. cosas sobre la mesa. Sí, ¿Sale? vale. Gracias. A ti. Gracias. Gracias Vamos a a la ti. pausa comercial. Despedimos a la gente que nos sigue a través de la televisión, pero nosotros continuamos a través de la radio hasta las 11:30 de la mañana. Regresando a la pausa, voy a platicar con el productor Pedro Torres acerca de Mujeres Asesinas, su repetición después de no sé cuántos años y de cosas que tienen que ver con la televisión, así es que no se vaya. Y además Hilda Renero con información útil para su día a día. No se vaya. Baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I